En esta clase me voy a dedicar a realizar una introducción a los poemas homéricos. Decimos que Ilíada es el primer texto que recibe la cultura occidental. Pero por supuesto supone un largo proceso de reelaboración de materiales preexistentes en relación con principalmente unos 51 días en el 10º año de la guerra de Troya y además mitología en general en torno de la civilización micénica. En Ilíada se utiliza una lengua artificial que nunca se habló, la base es jónica, los versos son hexámetros y se incluye en lo que nosotros denominamos género épico. Se trata de una epopeya con todas sus características, se presentan héroes que demuestran en todo momento su valor, su fuerza extraordinaria y que pretenden alcanzar el honor para trascender a través de la memoria colectiva. Cosa que resulta asegurada gracias a la participación de un actor que es fundamental, el rapsoda. Es decir, el que recita profesionalmente y que a partir de su exposición a los textos tradicionales es capaz de coser cantos y producir una obra con características especiales. Esto de coser cantos es una manera de traducir del griego la palabra rapsoda, raptein ode. Este rapsoda pretende narrar hechos verdaderos, ubicados en un pasado remoto, y se fundamenta en la venerabilidad de la tradición y también en la fuente divina que, según su cosmovisión, le transmite a él como eslabón intermedio con la comunidad los sucesos destacados de ese pasado glorioso. Ese pasado que supera al presente y que desde el presente se trata de alabar, de poner en valor y de mantener como referencia para el futuro, de justamente para las futuras generaciones. El poema Ilíada da cuenta en 24 cantos organizados de esta manera por Cenódoto en unos 15.693 versos de los sucesos correspondientes al último 10º año del acecho a Troya durante unos 51 días y esos hechos están organizados en base a dos causales que se interconectan en el desarrollo de las acciones, causales humanas y causales divinas. Este poema, desde la antigüedad, fue uno de los que suscitó mayor número de copias y que justamente gracias a eso desde la antigüedad suscitaron
mucho debate entre los filólogos acerca de cómo asegurar la mejor edición, las mejores ediciones para la posteridad. Para que tengan una idea, y en términos de números, les cuento que, por ejemplo, los papiros de Egipto muestran que Homero no tuvo otro poeta que compitiera en cuanto a la generación del interés, de la recepción. Porque de Homero se reciben 555 manuscritos, 380 de Ilíada y 113 de Odisea, a diferencia, por ejemplo, de Hesíodo. De Hesíodo se reciben, estamos hablando, hasta de papiros y hasta 1949, de Hesíodo 40, de Eurípides 54, por ejemplo, del orador Demóstenes 74, de Platón 36, de Aristóteles 6. Es decir, los números nos permiten ubicar la importancia que se le dio a los poemas homéricos desde la antigüedad y la importancia justamente en consecuencia de conservarlo en la mayor cantidad de copias, y es lo que justamente recibe la modernidad, la mayor cantidad de copias de Homero, que nos permiten asegurar buenas ediciones a las que tenemos acceso. Un aspecto central en torno de Homero tiene que ver con las cuestiones homéricas que son tradicionales. En torno de los poemas homéricos y de Homero mismo, ya desde la antigüedad se plantean 4 interrogantes principales, a los cuales vamos a dar respuestas breves, y los voy a invitar a que, si les interesa el tema, amplíen. La primera pregunta que importa es cómo, cuándo y dónde se compusieron los poemas homéricos. La segunda cuestión homérica, de qué modo fueron transmitidos. La tercera cuestión, si pueden ser atribuidos a un único y mismo poeta. Y la cuarta y última, si existió históricamente alguien que fuera llamado Homero. Bueno, estas son las primeras 4 cuestiones importantes planteadas. Respuestas tentativas. La primera pregunta es bastante sencilla de contestar. En algún lugar en Jonia, hay un debate en torno de cuáles pueden llegar a ser estos lugares: Quíos, Esmirna, pero en todo caso, aproximadamente en el siglo IX o en todo caso siglo VIII antes de Cristo. La tercera cuestión, dentro de la primera pregunta, cómo desde el inicio ya para el siglo XX no caben dudas de que fue desde su inicio volcada por escrito en el alfabeto que los griegos aprenden de los fenicios. La segunda cuestión homérica, de qué modo fueron transmitidos por 2 vías, de manera oral y de manera escrita. En una primera etapa exclusivamente de manera oral y con muy pocas copias de manera escrita, y ya para la etapa alejandrina, a partir del siglo III a.C., con cada vez mayor número de copias y atendiendo a las mejores ediciones. Por supuesto, la oralidad influyó permanentemente sobre la fijación de la escritura, y la escritura también en la recitación oral del texto en cada nueva oportunidad. Digamos,
Estamos hablando de un largo periodo en el cual la convivencia entre las dos tecnologías de la palabra fueron influyéndose mutuamente. La tercera cuestión es quizás una de las más complejas para contestar. Digamos en principio, para simplificar algo que, podría desarrollarse extensamente, si pueden ser atribuidos a un único y mismo poeta, que hay hasta el siglo XX 3 respuestas, quienes sostuvieron que no hay motivo para pensar que fueran compuestas por distintas personas, siguiendo la enseñanza del autor anónimo de un trabajo que recibimos titulado Sobre lo sublime, pero que en todo caso habría que pensar que entre Ilíada y Odisea dista, un periodo de tiempo que podría explicar la disparidad encontrada entre, el tratamiento de una obra y el tratamiento de la otra, como así también de los asuntos tratados. Este grupo ha históricamente recibido el nombre de unitaristas, los que consideran que las obras fueron compuestas por Homero y por el mismo poeta las dos. Entre los analistas voy a mencionar simplemente 2 ejemplos. Juan Bautista Vico, en el siglo XVIII, que en su análisis identifica partes de distintos poetas en cada uno de los textos homéricos, y Kirchhoff, en el siglo XIX, que entiende en su análisis que, por ejemplo, Odisea está constituida por 2 poemas, la Telemaquia y el Nostos de Ulises y las acciones del héroe para recuperar el reino. Los neounitaristas, un tercer grupo que sostiene que Ilíada y Odisea no pueden ser obras de un mismo poeta y que solamente Ilíada sería texto de Homero, Odisea de un poeta posterior que compartía con él recursos y por supuesto asuntos. Quizás una de las voces más interesantes en cuanto a esta cuestión en particular sea la de Milman y Adam Parry, dos especialistas en el tema que en el siglo XIX, a partir de la noción de oral composition, llegan a la conclusión de que era absolutamente factible que un poeta fuera capaz de componer estas monumentales obras. Y para poder demostrarlo se respalda en una experiencia con un yugoslavo, Avdo Mededovic, al cual graba durante varias jornadas recitando una tradición a partir de un asunto de la boda. Leo un pasaje para compartir con ustedes que está en Leski, Historia de la Literatura Griega. Dice: naturalmente no nos podemos oponer alegando la extensión de la Ilíada. En el ámbito de la canción épica oral encontramos ejemplos como la epopeya de Avdo Mededovic, que cuenta con más de 12.000 versos. En cambio, podemos avanzar si recordamos la estructura de la Ilíada. Es cierto que también en el poema eslavo que acabamos de mencionar se percibe un plan similar, pero la distancia que separa a ambos es tan enorme que podemos presuponer confiadamente la existencia de un poeta responsable de la elaboración de la Ilíada, que se ha servido de la escritura. Importancia decisiva para la admisión de una concepción por escrito la tienen las abundantes conexiones
que se extienden a través de largos pasajes señaladas por recientes investigaciones homéricas. Esto un poco sirve para poder dar cuenta de todas las de todos los aspectos críticos que históricamente los analistas encontraron en los poemas homéricos y que les permitía justamente justificar la inexistencia de Homero y la inexistencia de una composición orgánica. Y la última de las cuestiones de respuesta más sencilla, si existió históricamente el poeta, y que podemos dar es que no tenemos motivos para decir lo contrario. Es decir, damos por hecho que existió alguien llamado así y que tuvo aptitudes extraordinarias que le permitieron llevar adelante una empresa de estas características luego de una larguísima tradición y profesionalización del rol del rapsoda. Homero, ¿quién sería Homero? La palabra Hómeros fue traducida diversamente como ciego, rehén, vagabundo. No tenemos gran información acerca de quién o qué pudo haber sido. Obviamente un recitador profesional, probablemente viajero, probablemente se haya presentado en algunos concursos. Todo lo que tiene que ver con concursos son historias que nos han transmitido los antiguos y que podemos o no creer, y otros textos atribuidos a Homero que recibimos de la antigüedad son himnos, epigramas, un texto que se traduce como combate de ratones y ranas. Parece que también se le atribuye en la antigüedad una cipríada, tebaida, en fin, textos de los que tenemos referencias, pero lo concreto es que podemos en principio acordar que Ilíada y Odisea son textos compuestos por alguien al que la tradición llama Homero. El siguiente punto que me interesa abordar tiene que ver con otro problema conectado con las cuestiones homéricas. Diríamos, la pregunta acerca de si Troya existió, si existió la guerra de Troya, si existió una ciudad llamada Ilión o Troya, y qué relación tiene con la historia narrada por Homero. Y la verdad es que hasta el siglo XIX la guerra de Troya y la misma Troya estaban envueltas en la duda y prácticamente diríamos era una cuestión de fe. En el siglo XIX, un entusiasta lector de los poemas homéricos asume el desafío de viajar hasta Turquía, a Hisarlik, llevado por la lectura de indicios de Ilíada, y comenzar allí con personas del lugar contratadas excavaciones con la idea firme de poder encontrar allí la antigua ciudadela de Troya. Tengo acá un mapa para visualizar mejor de qué estamos hablando. Troya en el norte oeste de Turquía, a orillas, prácticamente a unos pocos kilómetros del mar Egeo. Bueno, en principio se encuentra con un altísimo promontorio e inicia las excavaciones
y allí encuentra efectivamente, vemos la imagen de abajo, se ve ese promontorio del que les hablo. Con las excavaciones empieza a dar con muros, que a él le dan la certeza de que se encontraba frente a lo que en la antigüedad había sido Troya. Vemos en la imagen, en la composición, en la parte, digamos, inferior, la reconstrucción de lo que pudo haber sido la ciudadela de Troya. Así es que inmediatamente ante esta situación, acá vemos a los obreros trabajando con elementos recogidos en las excavaciones, toma la decisión de hacerlo público, de informarlo, acá vemos un grabado de la época, y darle a conocer al mundo que había descubierto Troya, que Troya efectivamente era real y que no había sido producto de la fantasía de hombres de la antigüedad. Bueno, con el tiempo Schliemann entendió, ayudado por otros, en realidad ayudado por arqueólogos, que lo que él había descubierto en 1873 era Troya II. No, y que en realidad, acá hay una imagen que ayuda a entender la cuestión, en Hisarlik, o en ese alto promontorio, se encastran distintos niveles de Troya, sobre los que aún hoy se sigue trabajando. Así es que esa Troya con la que él había dado correspondía a una etapa muy anterior a la supuesta etapa de Troya a la que referirían los poemas homéricos. Lamentablemente, en las excavaciones se perdieron muchas evidencias arqueológicas que hubieran sido útiles, pero en todo caso, lo que resulta importante en relación a Schliemann es que tuvo la certeza de que iba a encontrar Troya y efectivamente estuvo muy cerca de encontrarla. Dörpfel, que fue un arqueólogo contratado por Schliemann, es el que probablemente estuvo más cerca de haber dado con la Troya a la que hace referencia Homero en 1890, la Troya 6, que tiene la particularidad de presentar unos muros muy firmes, muy fuertes, que podrían haber evitado el asedio de aqueos durante 10 años. Blegen es otro arqueólogo que trabajó en estas ruinas a partir del 1932. Él prefería pensar en otra capa en relación con esta etapa, se refirió a la Troya 7A. Luego, más próximos a nosotros, Korfmann, a partir de 1988 y hasta no hace muchos años, volvió sobre la Troya 6 de Dörpfel para insistir en que la Troya de referencia es esta que les estoy exhibiendo. También es importante agregar que Schliemann, interesado por estas excavaciones, también realizó un trabajo arqueológico en Micenas. Acá hay una imagen que muestra al mismo Schliemann, a operarios en lo que se le llama la Puerta de los Leones. Y también decir que los tesoros de Príamo, a ver si tengo una imagen para mostrarles, bueno, acá no elegí, pero sí acá se ven exhibidos algunos de los elementos importantes que
pudo obtener en las excavaciones. En la imagen central observamos la imagen de su esposa griega, Sofía, vistiendo la tiara, collares y demás joyas encontradas en estas excavaciones.